Si nos aplicamos, lo hacemos rápido. Yo les sugeriría realmente prestar atención, porque vamos a, si tienen ahí lo que yo voy a escribir es lo que quiero que focalicen. ¿Escribir? Fundamentalmente esas van a ser las preguntas del examen, ¿ok? ¿Cuál es el primer tema? ¿Cuál es el primer tema? Para aquellos que tienen cargos de legaturas, etcétera, usar este tipo de sistemas de tablets de desarrollamiento que lo pidan a la universidad, realmente lo hace muy práctico el poder, como ahora ustedes, manejar, ¿no? El poder manejar cualquier exposición, ¿no? Como decíamos, estamos listos. Estamos listos. La fibrilación auricular, sabemos nosotros que es la ausencia de la onda P, ¿no es cierto?, en el electro. Ese es el diagnóstico básico. O sea, hay un ritmo irregularmente irregular. Esto es lo importante, ¿no? O sea, es lo que se llama la arritmia arrítmica. Usualmente se diagnostica en fibrilación auricular con respuesta ventricular como alta. O sea, lo que unos dicen FARVA, ¿no? FARVA. Fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Por eso es que clásicamente se asocia a palpitaciones o a fatiga, ¿no?, crónica, cuando el paciente ya hace ¿qué? Insuficiencia cardíaca, ¿ok? ¿Qué nos va a demostrar la actividad atrial? Que es fundamentalmente errática y no hay una conexión. O sea, ¿existe ondas P? Sí, pero son unas ondas P que terminan siendo de una frecuencia muy alta, lo que se llama la frecuencia atrial. O sea, la frecuencia atrial está entre 300 y 600. ¿Qué significa eso? Hay una frecuencia, ¿no? Hay una frecuencia, pero esa frecuencia es muy alta y el nódulo auriculoventricular no lo puede captar. O sea, no lo capta. Y no lo capta porque es un exceso de estímulo. Por lo tanto, a esto va a haber una respuesta ventricular. A esto existe una respuesta ventricular. Por eso que siempre vamos a hablar siempre de las FA, siempre vamos a decir FA con respuesta ventricular controlada, alta, y puede ser también baja. Esto generalmente es baja ¿cuándo? Generalmente es baja cuando el paciente está ya en la cronicidad y comienza a tener ya falla del sistema de conducción. ¿Cuál es lo importante en la fibrilación en el manejo de la fibrilación auricular? Lo importante en el tratamiento es estos 3 puntos, no se olviden. Primero siempre es control de frecuencia. Siempre es control de frecuencia primero, ¿ok? Entonces tenemos que controlar frecuencia. Esa frecuencia puede ser alta o puede ser baja. Pero el paciente no viene porque su frecuencia esté normal. No sé si me entienden. El paciente va a venir porque la queja es o tengo palpitaciones o tengo síndrome de bajo gasto cardíaco. Entonces cuando es alta, ¿qué cosa voy a tener? Si es alta tengo palpitaciones como mínimo. O cuando es muy alta, ¿qué me va a producir? Me pueden producir émbolos. Y esos émbolos me pueden producir ¿qué? Accidentes cerebrovasculares. Un émbolo se puede ir también al pulmón, embolismo pulmonar.
Un émbolo se puede ir, incluso, hemos tenido pacientes que por fibrilación auricular han hecho émbolos cardíacos, émbolos arteriales distales, o sea, necrosis distal de mano, necrosis distal, o sea, hacen lo que se llama una trombosis distal. Y hemos tenido pacientes que hemos tenido que amputar, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran complicación de estos pacientes, ¿y por qué el alto hará émbolos? Entonces, vamos a la explicación sencilla. Ok. Cuando yo tengo una FA, ¿qué voy a tener? Voy a tener ausencia de... Onda P. ¿De qué? Onda P. ¿Ausencia de qué? Bien sencillo, no sean malos. Bueno, en el EKG ya, onda P. Pero que tenga ausencia en la dinámica cardiovascular. ¿Qué es lo que falta? La sístole. Lo que va a faltar es el llenado rápido. No hay. ¿Qué cosa no hay? Sístole auricular. Eso es lo que tienen que entender. No hay sístole auricular. Si no hay sístole auricular, yo tengo mi corazoncito, ¿no? Entonces, no, este va a ser llenado, solamente llenado lento. Diferencia de gradientes nada más. ¿Y eso qué va a provocar? Que va a quedar un volumen remanente acá. Acá queda un volumen remanente. Entonces me va a producir al final crecimiento auricular, ¿sí o no? Ese crecimiento auricular va a hacer que a los bordes se forme éstasis. Y esa éstasis va a producir coágulos. Entonces esto es lo que voy a lanzar. Entonces, ¿qué pasa cuando la FA es FA con respuesta ventricular alta? Entonces, la pared se vuelve dinámica por el movimiento. Y esa pared dinámica hace que se desprenda, ¿qué cosa? Los coágulos. Entonces, ¿la complicación cuál es? Va a ser émbolos. Pero esos émbolos van a ser de coágulos. Lo que más produce es accidentes cerebrovasculares de tipo isquémicos. ¿Cuál es la consecuencia más clásica? Estos se llaman infartos, producen infartos cardioembólicos. Exacto. ¿Qué es el territorio clásico? Cerebral media. Clásicamente cerebral media. Entonces, de aquí proviene todo el problema. Entonces yo digo, ok. Primero, punto uno del tratamiento. ¿Cuál es? Frecuencia. Control de la frecuencia. ¿Y por qué quiero controlar la frecuencia? Porque sintomáticamente puedo tener palpitaciones, puedo tener incluso angina, porque puedo estar, ¿cuándo es alta? Cuando es mayor de 100. No 90, cuando es mayor de 100. En FA es alta cuando es mayor de 100. Entonces a partir de 120 puedo tener palpitaciones, a partir de 140 puedo tener angina. No suele pasar de 150, es rarísimo. No suele pasar de 150. Entonces el paciente puede hacerme incluso hasta angina si fuera coronario asociado, pero lo más importante de todo es que este paciente, cuando hace esta FA con respuesta alta, es que va a desprender los émbolos y no va a ser la isquemia, no va a ser la clínica de la isquemia, del infarto o de la trombosis que esté provocando. Entonces, fundamentalmente, por eso el punto 1 es ese. El punto 2, si el paciente me fue sintomático por la frecuencia alta, el punto 2 es, ¿qué pasa si la frecuencia es baja? Si la frecuencia es baja, generalmente menor de 60, entonces el paciente cuando es menor de 50
puede hacer síndrome bajo gasto cardíaco. ¿Qué significa eso? El paciente baja la presión por momentos, tiende a hacer hipotensión ortostática y el paciente con facilidad tiene vaídos, estados presincopales. Entonces, esa es la clínica. Lo traen al viejito, generalmente esos son personas ya más mayores que se acaba de caer o está a punto de caerse, parece que se va a desmayar. Le toman la frecuencia, es irregular, pero está 48, 47, 51, entonces variable. ¿Entiendes? No hay P y está con bajo gasto cardíaco. Entonces, el problema acá no va a desprender coágulos, pero acá sí puede hace un síndrome bajo gasto cardíaco. Entonces, también este control de frecuencia alta, en el caso de la frecuencia baja, por lo general va a requerir marcapaso. Entonces, por lo general, no hay vuelta que darle. El paciente que hace FA con respuesta ventricular baja, ¿no? Esta es la FA con respuesta ventricular baja. Y esta es la alta, ¿se dan cuenta? Entonces, este de acá va a tener que usar marcapaso. No hay otro tratamiento, no hay medicación que yo le pueda dar para que eleve la frecuencia. Lo voy a tener que monitorear, hacerle un holter, y en base a eso ver cuál es el riesgo, si puede tolerar o no. Y si hace mucha frecuencia baja, y si el paciente tiene mucho riesgo de hacer mucho síndrome de bajo gasto, que puede ser isquemia crónica, al final le tengo que colocar un marcapaso. Después de que he podido controlar, sea para arriba o para abajo, la frecuencia, tengo que ver si puedo restituir ritmo. Y la restitución del ritmo, ¿de qué va a depender? Del tiempo. Si es agudo o si es crónico. ¿Ok? Entonces, si tiene más de 48 horas. Menos o más de 48 horas. La restitución del ritmo, ¿no? Por lo general lo voy a hacer en pacientes agudos. En pacientes crónicos es muy complicado. Mejor no meterse a restituir en crónicos, porque realmente el paciente tiene que ser bien anticoagulado y es preferible en pacientes crónicos restituir el ritmo, ¿no? A través de el mapeo, ¿no? De tipo cateterismo, para poder hacer lo que se llama electrofulturación, ¿no? Entonces, restituir el ritmo cuando es menos de 48 horas, cuando es agudo, se puede hacer con diferentes drogas, ¿no? De preferencia la propafenona. Entonces estábamos acá. Restauración del ritmo sinusal, cuando es posible, ¿ok? Cuando es posible. Entonces, como decíamos, la restitución del ritmo, una de las drogas de importancia, propafenona. La miodarona puede restituir también el ritmo, pero no es un medicamento ideal. Y el punto 3 es disminuir el riesgo de ACV, pero en general de embolismos, ¿no? De embolismos. Entonces, esto tiene que ver con anticoagulación crónica. Ojo que muchos libros no lo mencionan con disminución de riesgo, sino lo mencionan como, de frente ponen anticoagulación crónica. Entonces ponen punto 1, control de frecuencia. Punto 2, restauración de ritmo cuando es posible. Y punto 3, disminución del riesgo de embolismo o anticoagulación crónica. Y esa anticoagulación crónica va a depender muchísimo del tipo de émbolo que pueda producir, del tipo de coágulo que pueda producir. O sea, ¿qué factores asociados hay? Mayor o menor de 75 años, diabetes, antecedente de infarto cerebral. O sea, hay varios factores que uno tiene que evaluar, y eso se evalúa en el CHADVAS, que vamos a ver a continuación. Entonces, el primero, el control de la frecuencia. Cuando el paciente está hipotenso, ¿qué cosa hay que hacer?
o tiene falla cardíaca, o está anginoso, o sea, el paciente no puedo darle cardioversión, farmacológica. Entonces aquí la cardioversión farmacológica, que sería darle propafenona, o darle sotalol, o darle amiodarona, no se puede hacer. Entonces, el paciente hipotenso con falla cardíaca o con angina, ¿qué tiene que utilizar? Cardioversión eléctrica. Cardioversión eléctrica. Se llama cardioversión sincronizada. Se llama cardioversión sincronizada o cardioversión eléctrica. Entonces, eso se utiliza fundamentalmente, ¿qué? Se utiliza, al paciente tiene que usar algún nivel de anestesia, generalmente se usa fentanilo asociado a midazolam para que el paciente sea dormido, o sea, sedación, y generalmente sedación y analgesia, y al paciente se le aplica el mismo equipo que uno desfibrila. Pero cuando uno lo usa sincronizadamente, eso se convierte en cardioversión eléctrica. Cuando uno no lo sincroniza, eso es en realidad un alto riesgo de que el paciente entre en paro. ¿Por qué tiene que ser sincronizado? Porque el haz tiene que caer en el QRS o previo al QRS, pero no puede caer en la repolarización. Por eso es la sincronización. Entonces pregunta, ¿por qué tiene que ser sincronizado? Tiene que ser sincronizado para evitar la asistolia, que el paciente haga fenómeno de R sobre R. Fenómeno de R sobre R. O sea, el haz no debe caer en la repolarización nunca, ¿no? Entonces, el haz, perdón, fenómeno de R sobre T, perdón. Fenómeno de R sobre T. El haz no debe caer nunca sobre la repolarización, no repolarización. Esa es la... No debe caer nunca en la repolarización. Si yo hago que el haz eléctrico caiga en la repolarización, lo maté al paciente. Entra en asistolia. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿cuándo uso la cardioversión eléctrica? Cuando el paciente tiene hipotensión, falla cardíaca o angina. Generalmente, ¿cuánto voy a usar? 60 a 100 joules. 60 a 100 joules máximo. 60 a 100 joules máximo. Listo. En el paciente estable, ¿cómo controlo la frecuencia? Entonces, en el paciente estable yo puedo controlar la frecuencia o con beta bloqueadores o con bloqueadores de canales de calcio. Fundamentalmente se utilizan o beta bloqueadores o bloqueadores de canales de calcio. ¿Por qué no? ¿Por qué en este slide no está ningún beta bloqueador? Porque en el país no tengo ni propanolol ni atenolol endovenoso, que es lo ideal. ¿Ya? Es lo ideal. Lo ideal sería poder tener propanolol o atenolol endovenoso, pero no lo tengo en el país, lamentablemente. Pero sí tengo hoy en día la posibilidad de usar la betalol. Volvió a entrar la betalol este año. Entonces podría usar la betalol como una alternativa de beta bloqueador, pero que no es ideal porque la betalol es alfa-beta. ¿Ok? Es alfa-beta, o sea, no es un beta puro. ¿Ok? Idealmente uso ¿qué? Verapamilo. Esta es la elección. Verapamilo. Nunca digoxina parenteral de inicio. Nunca miodarona de inicio. ¿Ok? Eso quiero que les quede bien claro. Nunca miodarona de inicio. O sea, ¿cuál es el gran error que se está cometiendo hoy en día en la mayor parte de emergencias del país? El paciente llega con FA con respuesta alta, ¡plum! Amiodarona. La amiodarona debe ser utilizado o cuando el paciente tiene fracción de eyección muy baja o cuando ya habiendo usado verapamilo por 3 veces, fracasa. Por lo menos 3 veces. Entonces la forma en que usas el verapamilo es sencillo. La
ampolla viene de 5 miligramos, se diluye, se pasa lento, generalmente en 2 minutos, y el paciente, ¿no? Uno lo hace con un monitoreo para ver que la frecuencia baja. Pasa 20 minutos, el paciente no baja, nuevamente intento, otros 20, nuevamente intento. Si a la tercera no mejora, ya tengo que usar amiodarona. Entonces, yo estaba en el control de la frecuencia. Entonces, usé verapamilo, ¿sí o no? Por 3 veces, hasta 3 veces. No funcionó. Paso a amiodarona. Mi paciente tiene fracción de eyección menor de 40, o mi paciente tiene un proceso, paralelamente está en estado crítico cardiovascular, está en shock, o mi paciente está en shock, o mi paciente está haciendo un IMA en ese momento. Entonces, cualquiera de estas condiciones que me haga que mi paciente esté inestable, o está inestable hemodinámicamente, este paciente va directamente, ahí sí, a amiodarona. La manera de usar amiodarona es dosis de carga, es una dosis de carga que más o menos va a 5 miligramos por kilo. ¿Ok? Dosis de carga de 5 miligramos por kilo y infusión de 600 miligramos en 24 horas para un paciente de 70 kilos, 60 a 70 kilos clásicamente. Entonces, ¿por qué siempre tiene que ir de esa manera? O sea, al paciente le doy una dosis de carga que por lo general no debe ser mayor a 150 miligramos. No mayor a 150 miligramos. ¿Ok? Entonces, el paciente, por lo general, yo le voy a pasar 150 de carga. 300 miligramos utilizo solamente en paro cardíaco. Nada más. Solamente en arresto cardíaco uso 300 miligramos. Entonces, dosis de carga de 150 máximo, y de ahí infusión de 600 miligramos. Esa infusión de 600 miligramos en 24 horas, ¿cuántos días? Hasta que controle la frecuencia. Hasta que controle la frecuencia. Porque tiene que impregnar. Tiene que impregnar. Es un medicamento que requiere impregnar el tejido graso. Y cuanto más tejido graso tenga el paciente, mayor el tiempo de impregnación. Ahora, mucho depende también de la dinámica hepática del paciente. Hay pacientes que no tienen son menos magros, pero sin embargo no se logran impregnar bien, y eso mucho depende del metabolismo hepático. Acuérdense que la amiodarona tiene un problema. ¿Cuál es el problema de la amiodarona? Puede producir tiroiditis. Pregunta examen, ¿no? Tiroiditis. Puede producir tiroiditis. Hasta un 15% de los pacientes hacen tiroiditis. ¿Cómo es el proceso de tiroiditis? ¿Ya hicieron tiroiditis? ¿Ya hicieron tiroiditis? ¿No es cierto? No digo que han hecho como pacientes, ¿no? Pero ya han realizado tiroiditis. ¿Qué es lo clásico de la tiroiditis? Primero hacen ¿qué? Primero hacen hipertiroidismo y después hacen hipotiroidismo. ¿Ok? Generalmente hacen primero hipertiroidismo. A veces puede ser subclínico, otras veces puede ser clínico. Y después hacen hipotiroidismo. Eso es lo clásico en la tiroiditis. Entonces, un 15% de los pacientes pueden hacer tiroiditis y quedarse con hipotiroidismo en forma permanente. Así que hay que tener mucho cuidado. Por eso es que el paciente con amiodarona tiene que hacérsele un dosaje de TSH y T4 libre basal. T4 libre basal. Entonces es como vamos generalmente más midiendo la posibilidad del hipo. Porque acuérdense que ¿cuál es el screening de hiper? Es TSH, T4 libre y T3. Y de hipo solamente TSH y T4 libre. Esa es la diferencia.
Entonces hago un screening tipo hipo, o sea, TSH y T4 libre. Y le hago la basal, y de ahí le hago cada 6 meses. Cada 6 meses le hago un perfil. Si es que sigo usando el medicamento, por eso les decía, no es un medicamento de fácil uso, es un medicamento que requiere un control. Un 15% significa 1 de cada 6 pacientes que ustedes traten va a ser tiroiditis. Así que no es tan sencillo. Además, la amiodarona se asocia a otros problemas, pulmonares, etc. Sí. Si el paciente hace shock o IVA, ¿por qué no lo una cardioversión eléctrica? Ah, claro, si hace shock también, definitivamente primero voy a utilizar la cardioversión eléctrica. Eso sí, cierto. Claro, pero el medicamento que voy a usar a continuación es amiodarona. O sea, es el medicamento que lo voy a usar para controlar, porque generalmente lo puedo revertir, pero por lo general voy a requerir un medicamento de mantenimiento. Entonces va a ser también amiodarona. Más que todo, a los pacientes que no paso por verapamilo son porque tienen fracción de eyección baja. Fracción de eyección baja. Ahora, el verapamilo lo tengo que usar siempre en pacientes estables, con buena fracción de eyección, buena presión, ¿no? Entonces, porque el medicamento además es hipotensor. Es hipotensor. Entonces, ese es más o menos el kit del primer punto, que es el control. Es el control. Un riesgo de usar amiodarona, o sea, un riesgo, ¿no? ¿Cuál es otro riesgo? Amiodarona. Otro riesgo. Riesgo de entrar en ritmo sinusal en crónicos. Es otro riesgo. Otro riesgo. ¿Y por qué? ¿Cuál sería el riesgo? Si yo soy crónico y de pronto llego a las manos de ustedes con 140 de frecuencia, ¿no? Y me ponen verapamilo, no funciona. Me ponen verapamilo, no funciona. Y me dicen, no, ya de una vez le pongo amiodarona. Es mi profesor, no va a meter amiodarona que se... Le meto la amiodarona en infusión, le meto la carga, ¿no? Y de pronto comienza a bajar la frecuencia y de pronto en mi monitor veo que comienza a aparecer P. Entonces un 50%, 40-50% pueden entrar en P, en sinusal. Ese es el riesgo. ¡Oh, qué bestial! Lo cardiovertí también. Eso se llama cardiovertir. Lo cardiovertí, está en sinusal. Sí, pues, pero ¿qué es lo que va a pasar en sinusal dentro de la dinámica cardíaca? Embolización. Va a comenzar a hacer sístole auricular. Y entonces todos los trombitos lo va a soltar. Comienza a soltar todos los trombos. Y entonces dice, mira, está en sinusal, sí. ¿Y por qué está durmiendo? No está durmiendo, está en coma. Ya hizo su ACV. Entonces ese es el gran riesgo y se ve, o sea, se ve eso, ¿no? En las emergencias se ve, especialmente cuando entran los residentes nuevos, aprenden del libro y dicen, métela, lo dejan solos en la noche, le meten amiodarona y su paciente al día siguiente están con ritmo sinusal, pero están con la sonrisa chueca, ¿no? Están con la sonrisa chueca. Entonces el riesgo de que hagan embolismo, que hagan un accidente cerebrovascular. Okay. Entonces eso es lo básico acá. Entonces, tipo de fibrilación, ¿no? Acuérdense, este de acá quiero que échenle ojo, paroxismal. Hoy en día la FA paroxismal es muy frecuente, y es uno de los que tienen más riesgo hoy en día tienen un riesgo muy alto de embolización, de embolos. Antiguamente no se los consideraba así, pero hoy en día sí. Estos pacientes aparentemente se comportan como casi crónicos. Entonces el paciente entra en FA, sale, entra, sale. Entonces estos pacientes siempre hay que hacerles holter y es preferible a veces a estos pacientes anticoagularlos. Hoy en día los paroxismales es preferible. Hay un artículo que les iba a mandar, se los voy a subir después para sus vacaciones, que es justamente una revisión de paroxismales, y donde demuestran casi el mismo riesgo que un crónico de hacer accidentes cerebrovasculares. Entonces ya esos pacientes, miren que la historia de esto es bien interesante. Los que venimos siguiendo esta enfermedad años,
era hasta el año 2004, uno anticoagulaba fundamentalmente ¿qué? Hasta el año 98 uno anticoagulaba fundamentalmente los FA reumáticos, o sea, los pacientes que tenían valvulopatía reumática. A partir de ahí se vio que el riesgo de los no reumáticos también era alto. Entonces se comenzó a anticoagular ambos, tanto los reumáticos, que a priori siempre estaban anticoagulados, como los no reumáticos que habían hecho ya un episodio ACV. A partir del 2004 se demuestra que los pacientes se beneficiaban, todos los pacientes se beneficiaban más con warfarina que con aspirina. Entonces se comenzó a cambiar la visión. Entonces comenzamos a meterle warfarina a todo el mundo. Y no solamente era el hecho de darle warfarina, sino era el hecho de evitar el émbolo, sino el hecho mayor, el otro hecho importante era que el paciente disminuía el número de ACVs y la intensidad y los ingresos a UCI y la mortalidad al final. Entonces, cuando uno anticoagula a estos pacientes, cuando uno anticoagula en la anticoagulación crónica, entonces uno disminuye el número de eventos embólicos, ¿ok? Uno disminuye la intensidad del evento. Uno disminuye los ingresos a UCI. Y por último, uno disminuye la mortalidad. Todo lo anterior era morbilidad. Entonces, en conclusión, uno disminuye la mortalidad, ¿no es cierto? Uno disminuye, entonces en conclusión, puede ser todo esto, o puedo concluir, disminuye la mortalidad por embolia, la anticoagulación crónica. ¿A quiénes anticoagulo crónicamente? A todos aquellos que tengan 2 o más dentro del CHA2-VASc. ¿Ok? A todo lo que... ¿Y por qué? Miren ustedes, 0, 1, riesgo ajustado 1.3%. De 2 para arriba, ya es 2.2. Y miren cómo va subiendo el riesgo de ébola, ¿no? El riesgo en nuestros pacientes. Entonces, cuando uno dice el CHA2-VASc, uno basta solamente acordarse si el paciente es hipertenso, sí. ¿Tiene falla cardíaca? Sí, ya tiene 2 puntos. ¿Es diabético? Sí, ya tiene también igual, 1 punto más. ¿Ha tenido un stroke antes? ¿Ha tenido un ACV antes? Tuvo un ACV antes, ya tiene 2 puntos de frente. O sea, todos los que tuvieron stroke antes, así sea pequeño, se van a anticoagular de todas maneras con warfarina. Anticoagulación crónica. Ojo que... ¿Y los otros qué reciben? Antitrombóticos nada más. Los otros reciben aspirina o clopidogrel, ¿ok? Los otros reciben solamente aspirina o clopidogrel. Entonces acá el asunto es uso o no anticoagulación crónica. Entonces 2 o más uso anticoagulación crónica. ¿Qué puede usar? Warfa o los nuevos anticoagulantes orales, los NOACs, los nuevos anticoagulantes orales, ¿no? Entonces esa es la posibilidad. Está demostrado en FA, ¿no?, que puede usar tanto warfarina como los nuevos anticoagulantes orales, cualquiera de ellos. Entonces van a ser efectivos, siempre y cuando yo me soporte en este puntaje. Tengo más de 75 años, ya tengo 2 puntos. ¿Se dan cuenta? Tengo entre 65 y 74 años, tengo 1 punto. Y tengo hipertensión, o tengo diabetes, o tengo falla. Y miren que un paciente con FA crónica, de hecho tiene falla cardíaca. De hecho va a tener falla cardíaca. Va a empezar primero con dilatación de aurículas y eso va a ir produciendo insuficiencia a la larga, insuficiencia mitral, y el paciente va a terminar haciendo a la larga falla cardíaca.
Claro que es una falla cardíaca, la válida, con menos de 40 de fracción de eyección, ¿ok? Con menos. Y también el factor de riesgo de género, ¿no? Hay que tener en cuenta. Entonces, en la anticoagulación, ese es el mantenimiento del ritmo. Entonces, uno ritmo, dice el doctor, y ritmo, nos olvidamos del ritmo. Sí, pero el problema del ritmo es que cuando es posible, casi nunca es posible, cuando es posible. La respuesta siempre es así, estrés. O sea, siempre usted, ¿cuál es el tratamiento de la fibrilación auricular? Tiene 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos? Control de frecuencia, restitución de ritmo y anticoagulación crónica. Eso tiene que darle a la cabeza. Esa es pregunta clásica en cualquier examen, clásica. Pero el ritmo, cuando es posible. En el Perú casi nunca es posible. O sea, ¿por qué digo en el Perú casi nunca es posible? Porque tenemos mal seguimiento de pacientes. Entonces nunca estamos seguros si el paciente es crónico o si el paciente es agudo, ¿no? Nunca sabemos si es crónico o es agudo. ¿Qué? Justo por ahí atrás. Entonces nunca vamos a saber si el paciente, no estamos en la falta de seguridad de si es agudo o crónico, ese es el gran problema. Como le decía, el mantenimiento del ritmo, vamos a ver si el paciente es hipertenso, si es coronario, si tiene falla cardíaca, y definitivamente, como ven ustedes, medicamentos como amiodarona son fundamentales, ¿no? O la ablación con catéter. Entonces, como decíamos, fundamentalmente, la digoxina en la restitución del ritmo, perdón, con el control de la frecuencia cardíaca. En el control, el uso de digoxina, usado como lanatócido, no es recomendable, pero es una opción. Es una opción cuando no quiere usar amiodarona. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que le puse su verapamilo? Pero este viejito le puse verapamilo, más lento, y me hizo un poco de hipotensión. Le vuelvo a poner la segunda y me hace un poco más de hipotensión. Y el paciente de repente es hipotiroideo, o el paciente por su edad tiene mucho riesgo de no ir bien con amiodarona, o por su alta edad prefiero no usar amiodarona. Una opción siempre es en ancianos utilizar la digoxina en la forma de lanatócido. Este es digital endovenoso, ¿ok? Es la digitalización endovenosa con lanatócido 0.4 miligramos. Se suele poner 3 dosis de carga. 3 dosis en 24 horas, o sea, cada 8 horas. 3 dosis de inicio como dosis de carga. ¿En quiénes usan fundamentalmente en esto? Los que tienen muy alto riesgo de usar otros antiarrítmicos. Y generalmente ancianos extremos o añosos o frágiles, como le dicen, ¿no? Mayores de 80 años. Entonces, ese grupo de pacientes muy frágil, que quizás tengan una perspectiva de vida ya no muy larga, ya han tenido varios accidentes cerebrovasculares, darles amiodarona, están de repente desnutridos, no hay mucha masa grasa que puedan sostenernos la amiodarona en infusión, le podemos dar, esto se llama digitalizar. Entonces, cuando dicen digitaliza el paciente, uno le coloca 3 dosis de lanatócido y de ahí utiliza la digoxina en forma diaria. Y por último, la anticoagulación. Como decíamos, ya hemos visto que vamos a escoger siempre alguna estrategia de anticoagulación. Si el paciente tiene un CHAS-VAS bajo, 0,1, vamos a utilizar solamente aspirina. Pero
definitivamente hay que utilizar idealmente warfarina, dabigatran, rivaroxaban, apixaban y edoxaban, ¿no? Para reducir el riesgo de embolismo. La warfarina, que es lo que más van a usar, la warfarina, ¿qué cosa necesita? Necesita control de INR. Necesita un control de INR. Primer gran problema. Segundo gran problema de la warfarina, tiene muchas interacciones medicamentosas. Necesita una dieta estricta. Y además de eso, la warfarina, hay un grupo de pacientes que no responden por farmacogenética. O sea, no controlan. Más que no responden, no controlan. Hay un grupo de pacientes que por farmacogenética no controlan nunca. Entonces uno comienza a darles tabletitas de 5, pum, se disparan a 4 INR, pum, le quitas. Le das medio, nada. Le subes a 1 otra vez, pum, se vuelve a disparar. Nunca logras el rango. Entonces ese es el problema. Ese grupo de pacientes que nunca logras el rango, es lo que son pacientes que son difíciles de anticoagular, porque no logran. ¿Qué cosa no logran? El rango. ¿Cuál es el rango? 2 a 3. 2 a 3 de INR, ¿no es cierto? Entonces, es lo que no logran el rango, por lo general lo hacen por no respuesta, por farmacogenética, por rasgos farmacogenéticos. En otras partes del mundo, para usar warfarina, se tiene que hacer estudio farmacogenético. Se tiene que hacer, igual que con el clopidogrel, se tiene que hacer estudio farmacogenético. Es lo ideal. En el Perú lo estuvo haciendo el Hospital Almenara, el estudio de farmacogenética con warfarina, durante un tiempo. ¿Ok? Entonces, eso es interesante y debería ser lo ideal. Claro, todas estas condiciones, interacciones, dieta, INR, no respuesta farmacogenética, son las ventajas que tienen los NOACs. Son las ventajas que tienen los NOACs. ¿Ok? O sea, los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes orales o anticoagulantes orales directos, ¿no? Antagonistas directos de la 10A. Los antagonistas directos orales de la 10A. Entonces estamos ese grupito no requiere INR, ese grupito no requiere dieta especial. ¿Cuáles van a ser los problemas con ese grupo? Fundamentalmente con ese grupo el principal problema es en la falla renal, donde la warfarina sí se puede usar. O sea, no son ideales en la falla renal, en el paciente que tiene falla renal. Y el otro gran problema es que teniendo igual índice de sangrado, igual incidencia de sangrado, es más difícil revertir el sangrado, porque al final la complicación más fregada acá, ¿cuál va a ser? El sangrado. Y cuando sangra el paciente con warfarina, le doy vitamina K, plasma congelado, y por último le puedo dar complejo protrombínico. Pero cuando me sangra un NOAC, el problema es que solamente hoy en día en dabigatran tengo un monoclonal para poder revertir, pero en el resto solamente medidas generales, plasma fresco, complejo, pero no suelen funcionar. No funcionan como en el caso de la warfarina. Es decir, revertir el sangrado de la warfarina es mucho más seguro. Es mucho más seguro en ese sentido. Aquel paciente que por A o B tengo riesgo de sangrado y me la tengo que jugar con warfarina, entonces, ¿qué sería preferible? ¿NOAC o warfarina? En nuestro país va a ser warfarina. ¿Ok? Entonces, ante el riesgo alto de sangrado, ¿no?
riesgo de sangrado, preferible es warfarina más que NOAC. ¿Ok? Importante. ¿Qué pasa con esos pacientes que ni NOAC ni warfarina? O sea, el riesgo es muy alto. O sea, el paciente, de todas maneras, me estoy jugando el riesgo. El paciente sangra con mucha facilidad. Tiene un problema, por ejemplo, de enfermedad articular que sangra con facilidad, úlcera duodenal o úlcera péptica con repetición de sangrado, ¿no? O el paciente tiene angiodisplasias en intestino, o sea, etcétera. El paciente tiene mucho riesgo de sangrado. O sea, si el riesgo de sangrado versus, o sea, riesgo-beneficio es preferible jugársela, me la juego por warfarina, ¿no es cierto? Pero si el riesgo-beneficio es muy alto, el riesgo sobre el beneficio, entonces como me la tengo que jugar con combinación de aspirina con clopidogrel. Entonces cuando el riesgo-beneficio es muy alto, el riesgo, me la juego con ¿qué? Clopidogrel más aspirina. Clopidogrel más aspirina. Entonces a ese paciente solamente me queda darle clopidogrel con aspirina. Entonces la pasada, por ejemplo, teníamos un paciente que sangraba mucho por la traqueostomía. Entonces el paciente ya estaba saliendo, le había hecho un tremendo infarto por transformación hemorrágica, un fibrilador que ya tenía, era su tercer infarto, y sin embargo estaba comenzando a despertar. Entonces algo más se podía hacer, pero el problema es que ya era tercera o cuarta vez que tenía problemas de sangrado la traqueostomía. Era muy alto el riesgo de sangrado con él. Encima, más la transformación hemorrágica que había tenido del infarto. Entonces, a ese paciente lo mandamos con aspirina más clopidogrel. O sea, no le puedo mandar sin nada tampoco. Tengo que mandarlo por lo menos con algo y lo mando con eso. ¿Ok? Entonces, simplemente esto para reforzar, mayor o igual a 2, anticoagulación oral. Cuando el paciente tiene ya valvulopatía, ¿no? Tiene válvula mecánica o tiene una severa estenosis mitral, de frente, ya ni lo pienso, va a warfarina. De frente va a warfarina. ¿Ok? Pero si el paciente todavía tengo que estimarle el CHA2-VAX, entonces, ¿qué voy a hacer? 0, no le doy nada. Con un puntaje 0 no le doy nada. Con un puntaje de 1 le puedo considerar incluso darle un anticoagulante oral. Pero ya con un puntaje de 2 o más, ya tengo que darle warfarina o 1. Vamos ahora a pancreatitis. En pancreatitis, yo tengo que tener fundamentalmente ¿qué? 2 o más de... En pancreatitis tengo que tener 2 o más de ¿qué? De clínica, o sea, dolor abdominal consistente, o sea, 2 o más de ¿qué? Primero, clínica compatible. Segundo, el sérico. ¿Qué significa? Amilasa o lipasa 3 veces su valor normal. Y por último, la imagen, que puede ser ultrasonografía o puede ser tomografía. La imagen compatible. Entonces 2 de 3. Si yo tengo 2 de 3, hice el diagnóstico. Ojo que esto no es muy reciente, no es como en IMA, que también tengo 2 de 3 del sérico, clínico y electrocardiográfico, tiene creo que 40 años ese criterio. En pancreatitis aguda esto se ha definido recién en los últimos 10 años. O sea, antes uno siempre discutía, ¿no? O sea, ¿cómo es el diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios más precisos? Hoy en día ya se tiene esto bien claro. Y los criterios de gravedad, que es lo que me gusta más en estos últimos tiempos, es ver justamente eso. Si el paciente tiene o no tiene complicaciones locales y si hay falla orgánica. Eso es fundamental para el manejo. O sea, ¿tiene alguna complicación local como pseudoquistis, necrosis? Sí, no tiene. ¿Tiene alguna falla orgánica, pero bien definida? Definida como insuficiencia respiratoria, pero con un PAFI menor de 400, o definida como un shock, así sea una presión arterial transitoriamente sistólica menor de 90,
O injuria renal con una creatinina. Acuérdense que injuria renal basta que haya subido 0.3, ¿no es cierto?, las últimas 48 horas. O que haya subido 1,5 veces el control los últimos 7 días. Pero acá lo define clarísimo, ¿no?, como mayor o igual a 1.4 de creatinina. Entonces, con eso lo defino. Tiene alguna de esas condiciones, entonces sí tiene falla orgánica. Entonces, eso me hace cambiar, como vamos a ver, todo el aspecto de cómo voy a manejar este paciente. Entonces, los criterios. ¿Y cuando digo que es leve? ¿No? Si hay ausencia de cualquier insuficiencia o complicación local. O sea, los dos criterios de gravedad. No tengo nada, no tengo ni complicaciones locales, ni fallo orgánico, ni siquiera transitorio. Entonces no tengo nada, nunca tuve presión baja, nunca tuve distrés respiratorio, o por lo menos, ¿no?, un PAFI límite, nunca tuve problemas de retención nitrogenada. Entonces el paciente es leve. Y es interesante porque el leve lo puedo dar de alta rápido. Es un paciente que rápidamente, o sea, la ventaja del leve es que baja el dolor, o sea, disminuye el dolor o desaparece el dolor, dieta. Ojo que esto es importantísimo. Se lo pongo y se lo resalto. Todo lo que se lo resalto es, probablemente se lo voy a preguntar. ¿Por qué? Esto es importantísimo que quede claro, porque siempre la duda en pancreatitis que tiene el interno, el residente, el asistente o el distraído, ¿y cuándo le doy dieta? Y el paciente lo tiene en NPO 5, 6, 7 días, hasta que interconsulta gastro, y el gastroenterólogo no le da la gana de venir, o está en otra, o está muy saturado, y le hacen preguntas tan tontas, ¿no? Porque viene y dice, oye, pero ¿no sabes? Si el paciente no tiene factores de riesgo, o sea, no ha hecho ningún daño, daño orgánico, si el paciente no tiene ningún tipo de imagen con colección o necrosis, ¿no?, de pseudoquiste, entonces, dale a comer. Ya no tiene dolor, hace 2 días que no tiene dolor. ¿Por qué lo matas de hambre? Entonces, es ahí el asunto, ¿no? ¿Cuándo le doy la dieta? Entonces, acuérdense que el business de mucha gente, o sea, ustedes cuando están como médicos jóvenes se van a dar cuenta que mucha gente mayor, su business es estos pacientes. O sea, es meterles una sonda y meterles un naso y ayunal y darles nutrición enteral 2 semanas. Y entonces yo he encontrado N de pacientes con su nutrición enteral y el paciente no tenía criterio de ser ni moderada ni severa. Eso es lo que tiene que quedarle claro, por lo menos. ¿Y por qué? Porque la gran mayoría de los pacientes son leves. Casi 80% de los pacientes son leves. Entonces, yo tengo acá la mayoría de los pacientes. ¿Cuál es la pancreatitis más frecuente? Biliar. Calculito, se pasó, obstruyó un ratito, afuera. Después de biliar, alcohólica, aunque en Perú no es muy frecuente. De ahí tienen la post-CEPRE, los pacientes que les hicieron su procedimiento, hicieron post-CEPRE, ¿no? Entonces tienen también medicamentosas, pero las biliares son tremendamente altas en el Perú, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, un calculito, claro, hay que hacer un buen estudio, ver dónde está ese cálculo, si el cálculo ya migró, si ya la vía biliar está libre, etc. Pero definitivamente no hay, es leve, bajó el dolor, inmediatamente baja el dolor, coma. Inmediatamente baja el dolor, coma. Coma, tolera la dieta, casa, ¿no? Tratamiento ambulatorio. Salvo que decidan al paciente, ¿no?, hacerle la cirugía para retirar la vesícula y el cálculo probable que pueda producir a futuro un nuevo problema. Salvo que el paciente, sería raro que sea leve y el paciente tenga el cálculo en la vía biliar, eso es raro también. Pero cuando el paciente tiene el cálculo en la vía biliar, tiene que ir a CEPRE, a pancreato, de todas maneras. Y es raro que sea leve, ¿ok? Y es raro que sea leve. La moderada, ahí viene el problema, la moderada generalmente tiene colección de líquido, ¿no? Esa es colección. Tiene colección de líquido peripancreático o necrosis. Entonces, ya la imagen ecográfica nos dio alguna luz
Y acuérdense que la tomografía se hace 48 horas después. No se hace inmediato, nunca. O sea, nunca se hace inmediato. ¿Y por qué no se hace inmediato? Porque el paciente está, generalmente hay riesgo de injuria. Si el paciente lo tiene injuria, probablemente renal, o sea, siempre hay un tercer espacio, es un paciente que está generalmente deshidratado, tengo que hidratarlo bien las primeras 24 o 48 horas. Si yo a ese paciente deshidratado le meto contraste, lo fregué. Muy probable que lo lleve al otro. El paciente, oye, mira qué mala suerte, hizo falla renal. Y mira su tomografía. ¿Y cuándo toma tomografía? Cuando entró. ¿Y con contraste? No seas malo. Entonces ahí no se fregó, lo fregaste, ¿no? Porque la tomografía debe ser contrastada. Ahora, acá un residente me decía, doctor, ¿y si la hacemos sin contraste? No, pues. O sea, tú no puedes irradiar al paciente 2 veces. Tú tienes que esperar que el paciente le puedas hacer con contraste. No puedes meterle una tomografía sin contraste solamente porque estás ansioso de mirar una imagen tomográfica. ¿Ok? O sea, le haces su ultrasonografía, le haces un buen examen ultrasonográfico, con eso te guías, si tiene cálculos, si la posibilidad de colecciones, etc. Pero lo hidratas bien y recién a las 48 horas lo preparan para hacerle una tomografía, pero con contraste. Con contraste. Entonces el moderado ya sabemos que tiene esto, o hay una complicación sistémica, pero sin persistencia. O sea, hizo por ahí, pero no persistió más allá de las 48 horas. Entonces no hay persistencia de falla. O sea, el paciente momentáneamente hizo hipotensión, pero revirtió antes de las 48 horas. El paciente momentáneamente hizo elevación de creatinina y normalizó. El paciente hizo un PAFI bajo, pero ya normalizó. Ese paciente que normalizó antes de las 48 horas es moderado. Es moderado. Y mientras que el grave, la pancreatitis grave, ese paciente tiene colecciones, ¿no? O sea, se define que la paciente tiene falla orgánica después de las 48 horas. Más allá de las 48 horas, ¿no? Entonces, ese paciente se le aplica el Marshall clásico para definir bien la puntuación. Y este paciente por lo general tiene colecciones, ¿no? Tiene colecciones y además tiene una falla persistente. Con esta falla persistente, el paciente debe entrar mínimamente a una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados intensivos, dependiendo de la gravedad del problema. Entonces, admitir al paciente a cuidados intensivos si hay falla de órganos es una recomendación fuerte, fundamentalmente, y otros pacientes, por lo general, hay que empezar tempranamente la nutrición. O sea, al agudo leve, como ya hemos dicho, ¿no? Tan pronto el paciente ya no tenga náuseas ni vómitos, ni tenga ningún problema de dolor, le empiezas la vía oral tranquilo, ¿ok? ¿No? Pero en los agudos graves, ¿no? Incluso y los moderados también, por lo general hay que darles nutrición en el moderado, definitivamente le voy a dar nutrición enteral total. Ahora, la nutrición enteral total ya se ha demostrado que no tiene que ser nasoyeyunal. O sea, los nasoyeyunal fue una buena moda, pero ya todos los estudios demuestran que nasoyunal gástrica o nasoyeyunal no hay diferencia. Ostensiblemente no hay mucha diferencia. Generalmente preferimos el nasoyeyunal a aquellos que tienen complicaciones a nivel de duodeno. Por ejemplo, perforación duodenal. Por ejemplo, pacientes que van a ser explorados con CEPRE, ¿no? Que van a tener que ir a exploración y a retiro de cálculos por CEPRE. ¿Entienden la figura? O sea, ese grupo de pacientes sí se benefician con nasoyeyunal. Pero antiguamente, no sé qué les han dicho en gastro, pero antiguamente, y seguimos todavía poniendo nasoyeyunales. Pero las evidencias a este año es que nasoyeyunal y nasogástrica tienen la misma evolución y mortalidad.
Así que no hay, y usted mira, doctor, y es muy diferente, sí, porque la nasogástrica se la pone hasta el portero del hospital. Es un procedimiento sencillo de hacerlo. Ok, no crean